Muy buenas tardes, queridos amigos, socios, simpatizantes de esta casa. Bienvenidos al Centro Riojano de Madrid, en una tarde en la que me congratula presentar a un compañero, presentar a un amigo, a un consejero del Centro Riojano de Madrid, como es José Manuel Azcona, en este Salón Gonzalo Berceo, que como todos ustedes pueden ver, nos ubicamos perfectamente en San Millán de la Cogolla. Y es que los riojanos sacamos pecho de nuestros valores culturales, de nuestros valores patrimoniales, y San Millán, una del castellano, es uno de ellos. Por lo tanto, no hemos visto mejor sitio para hacer la presentación de este libro, El esplendor de la América española, que aquí en esta sala. Y antes de ceder la palabra a Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, voy a hacer una pequeña introducción de José Manuel Azcona para que todos ustedes le ubiquen bien, y su trayectoria, que es amplia y compleja y a la vez muy brillante. José Manuel, como hemos hablado en muchas ocasiones. José Manuel es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte la asignatura de Historia del Mundo Actual. Es director de Cátedra Iberoamericana sobre Migraciones Internacionales y Relaciones Bilaterales España-Iberoamérica, y del Vicerrectorado de Innovación y Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, Bilbao, entre los años 87 y 97, donde ha enseñado Historia de España en la licenciatura de Geografía e Historia del Mundo Actual en el Instituto de Ciencias de la Educación, así como en el Instituto de Estudios Europeos de esta misma universidad. Ha sido profesor y tutor de la UNED, del Centro Asociado de Vizcaya, entre los años 1991 y 2005, donde ha impartido las asignaturas de Historia Contemporánea de España, Geografía General, Geografía Descriptiva y Geografía Humana. A su vez es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto desde el año 1990 y máster en Cooperación y Seguridad en Iberoamérica por el CSEDEM. Es experto en Historia del Mundo Actual e Historia Contemporánea de España. El 80% de su obra es A o A positivo, y el prestigioso de sus publicaciones en formato libro se manifiesta en que se ubican en el primer cuartil de la lista SPI-CSIC. Los artículos de revistas están publicados, asimismo, en revistas de impacto en un alto porcentaje. En Dialnet se consiguen 173 publicaciones. Las áreas de conocimiento sobre las que ha tratado son Historia moderna y contemporánea de América, Emigración española hacia Iberoamérica, Violencia, política y terrorismo, especialmente de ETA y movimientos sociales y políticos contemporáneos. Ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales y en estancias de docencia o investigación, en calidad de profesor invitado en universidades de España, Estados Unidos, Francia, Malta, Letonia, Rumanía, Bulgaria, Albania, Argentina, Uruguay, Chile, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, y así con un numeroso número de países que demuestran la larga trayectoria de nuestro ponente en el día de hoy, destacando su actividad académica en Waseda University, en Tokio, Japón, una de las 10 mejor evaluadas del mundo. En la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, desde el año 2003 al 2021, ha ocupado los siguientes cargos institucionales: vicedecano de alumnos, director de ordenación de procedimientos y director de actividades culturales y director de actividades de proyección social en el rectorado, así como director de la Universidad de Mayores. Con todo esto, yo creo que, José Manuel, darte la bienvenida y de nuevo agradecerte que hayas confiado, como siempre, en el Centro Riojano de Madrid, que nos vuelvan a la memoria estas conferencias que durante tanto tiempo has hecho y has realizado en el Centro Riojano. Y a todos ustedes agradecer su presencia a esta casa, que también es la casa de todos ustedes. Y a continuación
También le doy la bienvenida y agradezco enormemente que su presencia en el Centro Riojano y en esta mesa a don Pedro González Trevijano, al cual le cedo el turno a la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Mis primeras palabras en un acto como este han de ser necesariamente para manifestarles, y si me permite además de forma explícita, dos estados de ánimo que son conceptual y epistemológicamente distintos, pero que se encuentran indisolublemente implicados. Mi agradecimiento y mi satisfacción y mi agradecimiento. Prefiero quedarme en primer lugar con mi agradecimiento. Decía clásico, afirmaba Cicerón, que el agradecimiento no era quizás la más importante de las virtudes, pero eso era cronológicamente la primera de ellas. Y yo quiero agradecer al autor de este libro, al profesor Azcona, a quien conozco hace muchos años y a quien quiero testimoniar a vez más mi afecto y también de reconocimiento intelectual, por haberme brindado la oportunidad de participar en la presentación de un libro que excelente, y simultáneamente por tener ocasión de participar en la presentación en el Centro Riojano. Cuando en su momento el profesor Azcona, que es inasequible de Salento, como saben los que se encuentran aquí, me llamó para pedirme que si presentaba el libro, me pregunté enseguida a mí mismo, nada más colgar el teléfono, cuáles eran los títulos que me investían para participar en la presentación de un libro con este objeto. Yo soy un catedrático de Derecho Constitucional, no soy historiador, que le voy a hacer, no soy perfecto, no me dedico al ámbito de la historia moderna, no estoy especializado en la presencia de España en América y en consecuencia no disfruto de un bagaje intelectual y científico para poder participar en una obra de esta naturaleza. Pero me pasa un poco lo que decía Marañón al final de sus años. Con el transcurso del tiempo me importan mucho más las personas que las obras, aun siendo verdad que las obras en este caso son verdaderamente excelentes, dignas de resueño y dignas de resaltarse. Yo conocí al profesor Azcona, me parece que en el año 2002 o en el 2003, cuando gané hace ya muchos años las elecciones a rector de la Universidad de Juan Carlos. Conocí a un jovencísimo profesor, muy joven entonces, muy reivindicativo, muy enamorado de su profesión, con una gran formación, muy riguroso, que siempre trataba de compaginar la excelencia académica con la investigación y la dedicación a los alumnos. Al final, como decía Alfonso X Sabio, la universidad es un ayuntamiento de alumnos y de maestros. Inmediatamente participó en la gestión de la universidad, fue elegido vicedecano y tuve además la oportunidad, creo, pues, de respaldarle en un proyecto que empezaba en sus primeros años, que se ha convertido en una gozosa realidad, que es la Universidad de Mayores, y que debido a su solvencia, a su compromiso y a su buen hacer, pues se ha consolidado definitivamente como un referente en la Universidad de Juan Carlos dentro del resto de universidades públicas y privadas madrileñas. Luego además me une a él nuestra defensa de la relevancia de la transición política, aquel momento estelar, haciendo una perífrasis de la obra de Stephen Zweig, Los momentos estelares de la humanidad, que cerraba una época transida por el caenismo político, que cerraba las heridas de una fratricida guerra civil y que auspiciaba la aprobación de un nuevo marco constitucional, en última instancia su síntesis jurídica, que fue la Constitución de 1970. Una defensa de los derechos y libertades fundamentales en un contexto vasco difícil y complejo, desplegando una labor importante al lado del sitio de Bilbao, donde además me invitó hace ya muchos años y tuve la oportunidad de participar con él. Y además le recordaba, para que me completase la fecha que yo no me acordaba porque soy muy mayor, organizó junto con Presidencia del Gobierno entonces unas jornadas, ni más ni menos que en Montevideo, para defender el marco constitucional y argumentar el carácter democrático de nuestra Magna Carta de 1978. Luego hay muchos títulos y muchas razones que me vinculan al profesor José Manuel. Y segundo, para los que no lo sepan, quizás por el apellido que sea riojano lo puedan de alguna forma deducir, yo no he nacido en La Rioja, que la voy a hacer de nuevo nuevamente, pero soy de familia riojana por todos sitios. Mi familia paterna, tanto por parte de madre como por parte de madre, eran de Albelda,
y de Logroño. Mi tatarabuelo Pedro Trevijano Fernández fundó en su momento los consejos Trevijano. Mi tío bisabuelo Daniel Trevijano impulsó, pues en su momento, la construcción del Teatro Quetón, de la Plaza de Toros, y quizás lo que es la más emblemática para los que somos de La Rioja, las escuelas Trevijano, que son hoy la sede de información de Logroño en la capital riojana. Y además voy a presumir que en el año 2005 recibí de manos del entonces presidente de la comunidad, con presencia del consejero de presidencia y también con presencia del entonces director, la guindilla del centro de Ojate. O sea, estas dos razones, que son, como ven, de carácter exclusivamente subjetivas, son las únicas que justifican la presencia mía en este acto. Un catedrático de Derecho Constitucional puede decir poco, novedoso, relevante o significativo, de una obra del empaque y de la buena construcción, como es el esplendor de América Española. Pero ya que estamos en este contexto, les voy a hacer algunas sugerencias que a mí al menos me ha producido la lectura del libro. Lo primero es que el libro tiene un título verdaderamente estupendo. Decía Willy Wilder, el gran director del cine alemán afincado en Estados Unidos, que lo más importante de una película era el inicio. Pues lo más importante cuando uno te escribe un libro es el título. El título es paradigmático, es lo que al final mueve a la persona a comprar. Y el título, pues realmente muy llamativo. No se llama solo América Española, sino se llama El esplendor de la América Española. Y además tiene un subtítulo, que es muy orientativo, y que de alguna forma testimonia el pensamiento del autor respecto del contenido del libro, de cómo España exportó al Nuevo Mundo lo mejor de sí mismo. Es un libro que además está magníficamente editado. Quería felicitar y agradecérselo a los editores. La editorial Ideaf, una de las grandes editoriales españolas, con una presencia importante en México, Buenos Aires, Madrid y Santiago, si no recuerdo mal. Un exhaustivo trabajo de investigación, resultado de la dirección de su cátedra de excelencia, impulsada por el Banco de Santander, que consta pues de una introducción que él denomina pórtico, de 5 capítulos muy sesudos: el acontecimiento magno, las empresas de conquista y los nuevos reinos de taifas, hospitales y universidades, oro, plata y comercio, la economía abierta y la defensa, y finalmente de un ábside o de unas conclusiones que recogen lo que son las líneas maestras de la investigación que se presenta. Un libro que tiene casi 600 páginas, si no recuerdo mal, José Manuel, 580 y tantas o 596 páginas, tiene casi 600 notas a pie de página. Las notas a pie de página testimonian explícitamente la solvencia, el rigor y las fuentes de un investigador de fuste, y además está adornado con unas reproducciones muy bien logradas y muy bien publicadas, lo que hace el libro, pues realmente un libro sinceramente apetecible. A mí el libro me ha despertado dos consideraciones que les voy a apuntar rápidamente. En primer lugar, lo dice el propio autor y de alguna forma se lee en las palabras que se recogen de la obra de Antonio Machado, del poeta y escritor español. Después de la verdad, no hay nada más bello que la ficción. Dicho esta reflexión de carácter poético, no hay nada más falso que tratar de analizar, examinar, y no les digo juzgar, la historia de entonces con los ojos de hoy. Es absolutamente inadecuado tratar de hacer un análisis objetivo sobre lo que fue la Nueva América en España a partir de 1492, cuando han transcurrido más de 500 años, con los ojos de un ciudadano, de un régimen constitucional, adscrito a una organización supranacional y que resulta de una Carta Magna, donde se reafirman los derechos y libertades fundamentales y se consagra el principio de separación de poderes. Y es todavía muchísimo más absurdo presentar reclamaciones históricas sobre determinados atropellos o injusticias que se hubiesen podido cometer, como siempre se ha producido a lo largo de la historia, como consecuencia de la preponderancia de determinadas civilizaciones respecto a ello. Esto es tan absurdo como, por ejemplo, pensaba esta tarde, si viésemos al presidente de Turquía desplazarse al Parlamento griego y hacer una exaltación de las maldades, troperías y destrozos que ocasionó una vez que Séliman descubrió la ciudad de Troya por las tropas micénicas de Agamenón, de Menelao, del astuto Ulises, o si existió, de Aquiles. O es como si, por ejemplo, los ciudadanos romanos tuviesen que ir a pedir perdón
al Parlamento de Túnez por la frase de Gastón el Viejo de Lendas Cartago y la destrucción de las primeras colonias que se habían establecido en el sur de Sicilia. O es lo mismo que si los italianos, hay aquí algún profesor italiano, se tuviesen que desplazar desde las ciudades del norte de Italia, de Bolzano, de Bassano, de Turín, a pedir justicia por la invasión austriaca durante muchísimos años antes del levantamiento del Surgimiento. Esto es un auténtico absurdo. Pero sobre todo, además, yo creo que la obra de América en España, la obra española, la obra de España en América, fue verdaderamente gigantesca. Y es sorprendente que los españoles, que nos caracterizamos por extraer nuestra historia de una forma absolutamente desconocida y absolutamente absurda, hayamos comprado una leyenda negra que se forja y se construye a partir del siglo XVII, XVIII y XVII, por todo a lo largo del siglo XIX, por lo que eran los enemigos políticos de la España del momento, por los Países Bajos, especialmente por Holanda, por Inglaterra y de alguna forma también por lo que eran los pensadores o los libres pensadores que permitieron la emancipación en su momento americana del territorio inglés. Hay una cita que se recoge muy explícita de esto que digo, de un gran historiador francés, de Jean Dumont, que creo que explicita muy bien lo que les digo. Jean Dumont afirmaba que si por desgracia España hubiera asumido la reforma protestante, si se hubiera vuelto puritana y asimismo se hubiera aplicado los mismos principios que son en América del Norte, donde se creía, literalmente, que los indios son inferiores, unos hijos del demonio, un inmenso genocidio habría eliminado de América del Sur a todos los pueblos indígenas, como hicieron en el norte los británicos y sus descendientes. Creo que esta reflexión de Jean Dumont puede tener, si quieren ustedes, algo de exaltación, pero responde bastante a la realidad de la obra de América en España. Y les voy a apuntar simplemente algunas circunstancias y algunas cosas. Piensen ustedes que España, desde 1492 hasta 1870 o 1880, construye más de 900 ciudades en la entonces América Española y más de 1.800 localidades. Piensen ustedes que en el año 1512, por la aprobación de las leyes de Indias, se da un tratamiento de protección singular a los indígenas de los territorios americanos, cosa que no sucedería, por ejemplo, en los territorios norteamericanos 200 años después. Un año después, en 1513, estas leyes de Indias fortalecen la protección de la comunidad indígena. Y si no recuerdo mal, en 1542, unas nuevas leyes, aprobadas en Valladolid, defiendan una modernidad y una intensidad mayor de la protección de los indios. Algo absolutamente desconocido en todas y cada una de las colonias de Bélgica, Holanda, Italia y especialmente Inglaterra. Pero no queda aquí. España configura una organización estructural y administrativa que se dedica de todas las colonias, con una presencia de las audiencias y los registros, que de alguna forma trata de impartir justicia y dentro de la impartición de esa justicia satisfacer los derechos, al menos los más importantes de vida y no de esclavitud, de las comunidades indígenas. E incluso se llega a crear un cargo, la institución del defensor de indígenas, que tiene por finalidad, como hoy salvando de instancias el defensor del pueblo, la tutela y protección de dichos derechos. Y luego una labor gigantesca en dos ámbitos que yo creo que explicitan la generosidad y el compromiso de España en América de una forma gigantesca. En primer lugar, en América se crean 42 universidades. 42 universidades. La primera de ellas en la República Dominicana. Y yo creo que la actual y más antigua, es la más antigua, es la Universidad de San Marcos en Perú. Universidades creadas muy pronto, cuando no existían casi ni siquiera universidades en el resto de las instituciones europeas. En España existían, pero las grandes universidades británicas tienen 200 años más que aquellas universidades que creó España a principios, a mediados de los años 1500. Y simultáneamente a esto realiza, y voy terminando, una actividad prestacional gigantesca, al hilo de la creación de más de 1.060 hospitales,
que van irradiando una protección sanitaria, hasta entonces desconocida, a lo largo y ancho del territorio nacional. Y termino. Fíjense la intensidad, la vertebración y el compromiso político que cuando los diputados constituyentes en Cádiz, haciendo frente a las tropas francesas, aprueban la primera de nuestras constituciones, la Constitución de la Pepa, llamada así como ustedes saben, porque se sancionó y promulgó el 19 de marzo de 1812. A la elaboración de esa Constitución vinieron representantes de la América de ultramar, y la Constitución de Cádiz de 1812 tiene en los artículos explícitamente recogidos que se recogen los derechos, libertades y ciudadanos de los españoles de la España occidental y de los territorios ultramar. Es más, la emancipación española no es consecuencia de la actuación aguerrida de la población indígena, sino que es obra explícita de la burguesía cultivada, de la población criolla, esto es, de los hijos, nietos y descendientes de los pobladores españoles que hay. Hoy he leído, y termino, unas declaraciones en un periódico del presidente de la Academia de Historia de Perú, que me han llamado mucho la atención. Las nuevas tecnologías y yo soy un diplodocus y estamos en ello, pero si no lo he perdido, que no lo encuentro, no sé si lo he perdido. Dice lo siguiente. Se le pregunta, ¿cree que en Perú se conoce bien el legado hispano? Y dice, falta tomar un poco más de conciencia de la importancia de muchos de los valores que llegaron con los españoles, que se cree que vienen directamente de la Ilustración o del liberalismo, pero hay una base previa que tiene que ver con la Escuela de Salamanca y con la presencia española. Pues bien, estas dos ideas, yo creo que son las dos ideas directrices que definen, componen, estructuran y arman este magnífico libro que presenta, después de unos años de trabajo riguroso y de dedicación casi monacal, como la de los profesores universitarios, el profesor Juan Manuel Alcoa. Y lo hace además de la forma mejor posible. Decía José Foucault, en una de sus máximas verdaderamente fantástica, que solo la pasión convence. Pues este libro está escrito con la pasión que pone sus cosas, ustedes lo saben porque lo conocen bien, del profesor Tomás Manuel Alcoa. Enhorabuena, José Manuel, por un libro tan espléndido, que yo creo que será una referencia para conocer a partir de este momento la obra de España en América, agradecer el foro siempre fantástico del Centro Riojano y felicitar a la editorialidad que tuvo pues la inteligencia de saber encontrar un libro verdaderamente magnífico. Y finalmente agradecerles a ustedes la presencia, porque venir a las 7:30 de la tarde, con la que ha caído al barrio de Salamanca, a escuchar una presentación de un libro, por muy interesante que sea, El esplendor de la América española, habla mucho, pero mucho, mucho de su generosidad. Muchas gracias. Bueno, pues ya me toca a mí. La verdad que no sé qué decir, porque estoy muy emocionado, ¿no?, con estas dos esplendorosas presentaciones, ¿no? Nuestro presidente hasta se ha aprendido cosas de la NECA para presentarme, es increíble. Los listados de la NECA, que para los neófitos pues es un lenguaje casi críptico de los que nos dedicamos a la universidad, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Una casa esta, la que me hice socio hace más de 20 años, casi recién llegado de Bilbao, ¿no? En el año 99, 1999-2000, aquel año que empezaba mi trayectoria por aquí, y que he presentado he hecho muchas conferencias, he presentado muchos libros, he hecho muchas cosas aquí, he estado y sigo de consejero con José Antonio. Así que muy feliz por estar en mi casa, vuestra casa, ¿no? Y además vengo a comer mucho, porque como soy socio tengo un menú especial, y pues alguien no lo sabe, esto es uno de los mejores paladares, como dicen en Cuba, de toda la ciudad de Madrid. Es un sitio esplendoroso, en un palacio urbano que estamos de 1899-1900. Gracias, presidente. Bueno, y Pedro, la verdad que me ha emocionado. Solo son palabras de un amigo. Para mí es el rector por excelencia, no siempre lo digo, se lo digo a él, ¿no?
que le echo de menos. Volviéndote a escuchar, muchas veces me ha recordado aquellos discursos en el Paraninfo, ¿no? en el salón de actos del rectorado, y las veces que subía a su despacho, ¿no? a charlar de las cuestiones de la universidad, y desde luego coincido plenamente con lo que ha dicho, y sin olvidarnos ante que nos une la defensa de la constitucionalidad y los valores españoles, ¿no? y los valores de las libertades colectivas e individuales, sino la defensa de las víctimas del terrorismo y la lucha contra el terrorismo, donde Pedro González Torrijano, no lo ha dicho él, pero lo digo yo, pues realizó una actividad muy potente, muy poderosa, y desde luego de la universidad que yo conocí, a la que dejó después de 13 años, pues vamos, la estructura, la semilla está ahí, y el mundo que creo está ahí. Y bueno, muchísimas gracias por el contenido, casi me has quitado un montón de ideas de la conferencia, pero bueno, obviamente los presentadores, el presentador de este caso ilustres como Pedro, pues han ahondado en las cuestiones de las que yo les voy a hablar, ¿no? Aquí, en este texto que voy a ir pasando y comentando, hay infinidad de documentación y de materiales, por supuesto lo voy a dejar aquí como hago siempre, yo siempre comparto todas mis presentaciones, todas mis conferencias, o sea que si cualquiera de los presentes tiene interés, pues no tiene más que mandar un correo al centro y se le adjuntará, ¿no? Y yo voy a entrar en algunas de las cuestiones que trabajamos en este libro, ¿no? Quiero también agradecer a los editores, que bueno, es una cosa muy complicada en esto de las publicaciones. Les mandé un día un correo con el texto, creo que no pasaron ni 2 o 3 días y ya José Antonio Fossat y Diego ya me estaban respondiendo que les interesaba el texto, sorprendente y de manera efectiva, ¿no? Y también agradecer a los Doncel, a Sergio, que fue el primero que me invitó cuando estaba el libro en construcción, a una conferencia del Ministerio de Industria, que tiene un alto cargo ahí, y algunas, no todas, porque empecé con ello este mundo, algunas de las cosas que voy a contar, allí las estructuré en aquella conferencia, ¿no? Pero de luego hemos profundizado mucho más. Bueno, vamos allá. ¿Por qué España, como sostengo en el libro, es una potencia primacial en el mundo, la mayor potencia del mundo de 1492 a 1825? ¿Por qué? Tomo 1825, podría haber tomado la batalla de Ayacucho, ¿verdad, profesor? Que es cuando se pierde el Perú, pero tomo 25 porque son los últimos resistentes en Veracruz. En estos 333 años yo sostengo que España es la potencia por excelencia del mundo, con una subsidiaria que va a ser Portugal, la potencia de Portugal. Incluso en el siglo XVIII España tiene una potencialidad absoluta. En fecha tan tardía como 1780, el almirante Luis de Córdoba toma dos flotas en el Cabo San Vicente, británicas, una iba para la India, donde ya había empezado el Reino Unido a generar su imperio, y otra para la independencia americana, para las colonias americanas, bueno, sin una sola baja y tal. Y en los arranques del XIX, estamos llegando a Nootka, estamos llegando a Alaska. Consecuencia, si alguien, creo que no, esto es un público muy culto, y además veo a muchos alumnos de la Universidad Mayores, si alguien tiene alguna veleidad de que la decadencia española empezó en 1640, que se la quite de la cabeza. En 1804 es la época con Carlos IV de mayor esplendor, un rey que reivindico mucho, por cierto, de mayor esplendor cuando llegamos hasta la propia Alaska. Llegamos a dominar en tiempos de los portugueses, cuando nos unimos a Portugal en 1580-1640, 31,5 millones de kilómetros cuadrados, contados con este profesor. Y en tiempos donde no estuvimos con los portugueses, llegamos a los 22, en el siglo XVII, 25 millones de kilómetros cuadrados que organizó la administración española desde Madrid, desde el Palacio Real. Imagínense ustedes de qué estamos hablando, en una época en la que no había ningún tipo de medio como en la actualidad. Bueno, todo empieza, como cuento aquí, con la expansión primera de Aragón por el Mediterráneo. Bueno, cuidado, Aragón empieza a expandirse por Canarias, una cosa que sabe muy poca gente, pero lo ve demasiado complicado y se lanza a la conquista del Mediterráneo, en tiempos sobre todo de Alfonso V, y después otra cosa menos conocida que hemos estudiado muy bien, publicado y además con gran reconocimiento, se ha llamado por la atención de los medievalistas catalanes. Después la tesis de Alfonso V y de la Corona de Aragón era llegar a los Balcanes, ¿no? A través de Albania, un libro que hemos investigado mucho la profesora Abdiou y yo sobre estas cuestiones, y este es el origen de todo, ¿no?
La caída de Constantinopla en 1453 frenó todas las ambiciones de la corona de Aragón y por tanto se va a replegar la corona de Castilla en competencia, como cuento aquí, con los portugueses a la toma de las Islas Canarias frente a las Azores y las de Cabo Verde que toman los portugueses, porque ambas coronas buscaban tres cosas fundamentales que eran las bases del comercio en aquella época. Primero, los esclavos como fuente de comercio, esclavos mahometanos, se entiende, no cristianos. Después, las especias y luego el comercio en general de los productos que se generaban en la península ibérica y que se llevaban hacia allí, ¿no? Bueno, aquí tienen una lista de los lugares emblemáticos que conquista la corona de Castilla para controlar el Mediterráneo, que es lo primero que le interesa a la corona de Castilla, es el Mediterráneo y obviamente las costas guineanas, en competencia con la primera potencia iniciática en el siglo XV, que es Portugal, ¿no? Estamos hablando de dos imperios talasocráticos, ¿no? Talasocráticos, es decir, con expansión en el mar. No se me ha olvidado, pero lo he dejado para darle la importancia que merece. En este comercio exterior, las especias tenían una razón fundamental, ¿no? Yo que todavía, por la edad que tengo, he conocido en mi casa natal de Navarra las fresqueras, en las casas antiguas, casas del siglo XIX, donde yo nací, las especias eran fundamentales para el mantenimiento de la alimentación. Por tanto, la llegada a África, en primera instancia, por las razones puestas, y luego a Asia, eran fundamentales, ¿no? Todavía no somos conscientes de la importancia que tuvo España en la batalla de Lepanto, frenando a los turcos, frenándolos y dejando el Mediterráneo libre, dejando su entrada para el oeste de Europa en la configuración de este mundo que quiero contar, ¿no? No sé si alguien se ha preguntado, yo sí me lo pregunté al hacer el libro, y aquí estoy ya con las sapiencias de los que hay más en la sala, expertos en leyes, ¿no? ¿Qué pasaba? O sea, llegaba una nación, llegaban unos soldados, tomaban un territorio y decían, ¿esto me lo quedo yo? No, había un derecho internacional también, había un derecho internacional, ¿no? Aquí están las leyes del espéculo, de Alfonso X el Sabio, el Código de las 7 Partidas, donde en la Edad Media, en el siglo XIII, donde ya en las distintas estructuraciones de papas, donde la cuestión era clave. Tú tomabas un territorio con una condición, de que cristianizases a sus habitantes, ¿no? Que es lo primero que se hace, por ejemplo, en la toma de Canarias, empezando por el normando Bettencourt en el siglo XIV y ya en el siglo XV, en situaciones similares, para cristianizar a sus habitantes, ¿no? Es decir, quienes sentenciaban la posesión de las tierras eran los papas de la Iglesia Católica, porque todavía no había llegado el protestantismo, y por tanto la primera misión, y esto es muy importante para entender la obra de España en América, era cristianar a los habitantes americanos o de las nuevas tierras que se iban a conocer, ¿no? Bueno, ¿qué hay de Colón? Colón, el personaje apasionante, me estoy releyendo ya por cuarta vez sus diarios en este momento antes de dormir, es un personaje apasionante y controvertido, ¿no? Mi tesis, y ninguno tiene ningún fundamento científico, es que sabía que no llega a Katai, así lo pongo, China, ni a Zipango, Japón. Estoy convencido que sabe que llega a un nuevo territorio, pero no lo desmiente porque evidentemente esto le iba a costar todas las grandes titulaciones que le había dado la corona de Castilla, nada menos que almirante de la Armada Oceana. Luego es verdad que la corona se portó mal con él, porque le retiró muchos privilegios, porque ser almirante de la Armada Oceana significaba quedarse con todo lo que descubriese bajo su potestad, y lo que quería la corona de Castilla precisamente era estructurar un mundo propio dentro de la corona de Castilla, ¿no? Tuvo que esperar Cristóbal Colón hasta la conquista de Granada, como sabéis, en el campamento de Santa Fe, se le dan las capitulaciones, en algo que era barato para la corona de Castilla. O sea, lo que le propone Colón era barato. Pero claro, partía con una premisa, que es que las cortes anteriores de Inglaterra, Francia y Portugal le habían dado datas. Le habían dicho a Colón que era absurdo lo que porque lo que querían es llegar a Asia sin dar la vuelta a África, era una odisea absurda, y por tanto los científicos de la época no lo consideraron positivo y evidentemente le denegaron, ¿no? En 1479 se firma el Tratado de Alcasovas entre Castilla y Portugal para delimitar las áreas de influencia. Y llegamos a la primera gran división del mundo en Tordesillas. Ahí la tienen ustedes.
La parte que le correspondía a Portugal está en marrón y la parte que le correspondía a España está en azul, ¿no? Últimamente estaba dándole muchas vueltas por qué Brasil tiene tanto territorio en el Amazonas. Nunca le interesó la corona de Castilla, y en el siglo XIX los portugueses se fueron metiendo por la cuenca del Amazonas, haciendo poblaciones, y en los tratados de San Ildefonso y Madrid, al final, la corona de Castilla, que no en aquella época una masa boscosa era absolutamente inhábil, pues se la quedó Portugal. Yo no sé si alguno de los presentes, seguro que sí se ha metido en una selva tropical. Yo sí, muchas veces. Bueno, me he metido un poco, unos kilómetros con un guía, con una machete, y es algo bastante, primero, complicado. Son zonas donde no se puede vivir, solamente el zinc aguanta la lluvia, y donde, desde la perspectiva de la habitabilidad, es imposible. Por eso siempre se despreció, ¿no? Bueno, aquí cuento cómo ya se sabía muchísimas cosas de la esfericidad de la Tierra, de las características, bueno, la figura de Marco Polo, que es la que le lleva a Colón a entender que lo que está haciendo estaba bien, y aquí tenemos las bulas de Alejandro VI, de origen español, la de Játiva en Valencia, donde ya le da a Castilla la titularidad de las tierras conquistadas. En el Tratado de Tordesillas citado, el mundo se divide. En el de Zaragoza se cambian algunas cosas, en el de Madrid, 1750, Pardo 1761, hasta llegar a 1777, todos los convenios que tenemos con nuestros vecinos portugueses para la distribución de ese mundo. Si se han fijado bien en el mapa, España lo conquistó casi todo. Le faltó la parte este de Estados Unidos, donde se metieron los ingleses con tolerancia española, porque era un territorio que nunca interesó, ¿no? Bien, últimamente hemos estado escuchando muchas veces de cuándo se funda España, de cuándo nace España. Bueno, tengo clarísimo, ¿no? La creación del Estado español moderno y la construcción de la nación española es en 1479 con el matrimonio de los reyes católicos, ¿no? Pero voy a traer una pequeña demostración. Carlos I de Habsburgo, el primer monarca español, se intituló claramente, y todos los demás, lo he visto yo en los cañones, en las monedas, Hispaniarum et Indiarum Rex, ¿no? Rey de España y de las Indias, ¿no? Pero, atención, Fernando II de Aragón, el católico, y V de Castilla, se intitulaba así, ¿no? Hernando el V de las Españas, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las islas y tierra firme del mar Océano, ¿no? Bueno, evidentemente esto indica cómo ya la estructuración de nuestro país, España, arranca ya de los propios reyes católicos. Aquí hablo de la travesía, no, en fin, iré haciendo hitos, ¿no? La travesía de Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo, que no solamente es un episodio absolutamente importante para la historia, sino que es un episodio de un cientifismo absoluto. Y aquí me quiero parar un minuto solo para decirles a ustedes que si España ha sido la primera potencia mundial, según mi criterio de análisis, de 1492 a 1525, es en gran medida por la alta tecnología que desarrolló nuestro país, y especialmente por la alta tecnología marina. Esta epopeya no se podía haber hecho, evidentemente, sin tener los mejores bunkers, los mejores astrolabios, la escuela, la casa de contratación de Sevilla de 1504, los mejores marinos, los mejores pilotos de manera efectiva. Pero tanto esto como luego el tornaviaje a México tiene mucho que ver también con la aparición de corrientes, con la estructuración del ámbito científico de la navegación, ¿no? Otro hecho importante, es increíble esto, ¿no? Para 1570 España había realizado el grueso de las conquistas de América. Lo ha dicho Pedro González Trevijano. Intentar entender la conquista de España en América con los ojos de hoy es absurdo, ¿no? Evidentemente todas las conquistas han sido violentas, todas han generado violencia, ¿no? De manera efectiva. Pero una cosa que es muy conocida, pero que yo no voy a dejar de contar en esta breve conferencia, es que esto se pudo hacer porque aztecas e incas ayudaron masivamente, por miles y miles de pueblos, de etnias, ayudaron a los españoles en su lucha contra sociedades antropófagas absolutamente destructivas, como eran la azteca fundamentalmente, y también la inca, que hacían cacerías humanas para arrancar el corazón para sus ídolos por miles de personas y luego engullir la carne de esos sacrificados como forma, evidentemente, de sostenibilidad. Los españoles
lo conquistaron todo lo conquistable en epopeyas y en épicas absolutamente impresionantes, porque tenían barcos de gran envergadura y porque tenían dos tipos de armas fundamentales y que podríamos decir de destrucción masiva, ¿no? La espada toledana, la mano derecha, y la vizcaína o corta, la mano izquierda, ¿no? Que es como luchaban evidentemente contra... los cañones, los arcabuces, que es un poco lo que genera la leyenda, metían mucho ruido. Cuando lo disparaban hacía mucho daño porque los nativos luchaban en masa, pero había que cargarlos, la pólvora a veces humedecía y era más complicado. Aquí lo cuento, ¿no? Cargar un arcabuz tardas 3-4 minutos y los indios disparaban 10 flechas en ese tiempo. El caballo fue el primacial, aunque los nativos pronto aprendieron a ver que el caballo era también, se moría, se lo podían matar, el uso de carros y carretas y las técnicas de combate, ¿no? Por su parte, los nativos luchaban con macanas y espadas de obsidiana. Es verdad que decían los españoles en las crónicas de indios, que me los he leído todas, claro, que le hacían a un caballo con una espada de macana de obsidiana y le cortaban la cabeza por la mitad, ¿no? Era muy interesante. Los únicos territorios que los españoles no pudieron, que también los hubo, ¿no? Conquistar por la fiereza de sus habitantes son la Araucaria, al sur de Chile, donde hubo una cierta administración, pero le costó muchísimo, y la costa de los Mosquitos, la actual Belice, donde los ingleses tuvieron ahí al final, su negocio, y Belice se configuró como país de habla inglesa ya en el siglo XIX, ¿no? Pedro ha contado las leyes, no me extenderé. En 1512, mejoradas en Valladolid, leyes urbanas de 1573, las leyes nuevas de 1542, o la recopilación de las leyes de India de 1680. No ha habido país en el mundo que haya extrapolado su sociedad, su urbanismo, su forma de ver el mundo, que haya tenido esta ley. Hay que leerlas, hay que conocerlas. Este profesor las ha leído para hacer este libro y los que espero que vengan después, ¿no? Y evidentemente en estas leyes la defensa del nativo es fundamental, ¿no? Cuando Colón, que no encuentra oro en la Dominicana, trae esclavos amerindios, indígenas, Isabel la Católica se enfadó mucho y dice: ¿quién se cree el almirante mío para traer y esclavizar a los súbditos míos provenientes de las Indias occidentales, ¿no? Y evidentemente los mandó volver. Todo este conglomerado de legislación, como ya dicen los clásicos, es lo que conforma la estructura de una nación moderna, ¿no? Y es lo primero que llevan los españoles a América junto con la cristianización, ¿no? Pero por si fuera poco, en 1540 España es el único país del mundo que se ha cuestionado su propia conquista. En 1540, en la controversia de Valladolid, aquí están Ginés Luis Suárez, Sepúlveda, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, que para mí es un demente, ¿no? Un personaje demente en el sentido no insultivo, no de insulto, en el sentido de demencia. Es un personaje absolutamente delirante, ¿no? Solamente con leerle ya uno se da cuenta del delirio que tiene, que españoles se habían matado a 70 millones de personas que ni había allí, y que evidentemente mi tesis, que es la mía, pero que la quiero compartir, es que quería crear en territorio americano la esencia de la civilización celestial en la Tierra. ¿Por qué? Porque eran nativos, sin ningún tipo de supuestamente maldad, aunque muchos eran violentos contra España, y evidentemente lo que quería hacer Bartolomé de las Casas era quitarse a la administración, quitarse a los militares y generar allí una especie de paraíso celestial en la Tierra. Insisto, el único país del mundo que se ha planteado, y de hecho se paró la conquista en 1542, aparecieron las nuevas leyes de Indias que tuvieron mucha controversia en América y se pararon, ¿no? Bueno, todos estos cuerpos legislativos generaron lo que en mi opinión es otro de los vectores que trato en el libro, ¿no? La primera gran globalización, con los españoles que llegan a Asia, que llegan a África, que llegan a América, y porque por supuesto tenían una dominación específica en Europa, el mundo va a ser global, ¿no? Se regularizaron con estas leyes todos los tipos de elementos fundamentales de nuestra administración, y lo que es más importante también para mí, se erradican los sacrificios religiosos. Esto puede parecer una tontería. Todavía este profesor ha encontrado en archivos y fuentes, restos de sacrificios de los nativos en los siglos XVII e incluso XVIII, de la pasión que tenían, ¿no? Tenemos testimonios espectaculares de religiosos españoles en el siglo XIX
muriéndose una viejecita en Brasil y diciendo, qué pena no comer una manita de aquellas, o sea, una manita asada a la brasa de un adolescente y tal, una cosa realmente que cuesta para nuestra cultura entenderla y que tiene que ver también con la falta de carencia animal que tenían en aquellas sociedades, ¿no? Algunos hitos importantes, la gramática de Nebrija en 1492, y nosotros los españoles somos los primeros que hacemos gramáticas de lenguas en los idiomas actuales que se han preservado, como el quechua, por ejemplo, con la lengua nahual, menos conocida los aztecas, ¿no? Y los eruditos españoles publicaron 300 textos, la profesora Raquel Pinilla colaboró en este aspecto, gramaticales, con otros formatos, y en 1573 tenemos la primera gramática alemana, cuando nosotros la habíamos hecho en 1492, con 1586 la inglesa, ¿no? Cuando Colón llega a América, los primitivos habitantes hablaban 1500 lenguas distintas, de 170 familias diferentes, pero mayoritarias, nahual, maya, quechua, no se entendían igual a mí. Cualquier amerindio que hubiese ido desde la Patagonia hasta los actuales territorios de Norteamérica no se hubiera entendido, ¿no? Y por eso los españoles llevaban a los hijos de las élites indígenas a enseñarles español para como correa de transmisión, y por eso el idioma, con el cual siempre llevo 25 años intentando luchar para hacer un lobby hispano, lobby en el sentido positivo del término, lo conseguimos, porque como somos latinos nos peleamos unos contra otros todo el día, evidentemente por eso el idioma se ha convertido. Lo ha dicho Pedro también, ¿no? Es sobrecogedor, hicimos exactamente 911 ciudades en el sentido estricto del término, 911 ciudades, ¿no? Y más de 1800 pueblos o lugares, entre comillas, secundarios, ¿no? Con una belleza, bueno, yo que me he dado la vuelta a Hispanoamérica 3 veces o 4 en mi vida, en algunos países, cuando vivía en Bilbao, iba a Buenos Aires o iba a México más que a Madrid, ¿no? Por razones laborales, porque siempre me han interesado estos temas, de una belleza tremenda, de una cuadrícula grecolatina tremenda, y incluso controlando la entrada de los vientos, la salida, y obviamente con unas plazas espectaculares, las que se conservan dan muestra. Se han cargado, según mi criterio, el 40% del patrimonio que creamos en América por la piqueta contemporánea y por destruir aquellos criollos independientes, la esencia española, pero lo que queda es de una belleza tremenda. Viajar, pasear por Quito, ¿no? Pasear por el centro de Lima, en fin, incluso en el barrio antiguo de Buenos Aires, que no queda casi nada prácticamente, da muestra de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Casas en cuadra, barrios en cuadras, construcciones a regla y cordel, de manera efectiva, ¿no? Esto es algo verdaderamente, para mí, impresionante, ¿no? Creamos un entramado institucional verdaderamente importante, sustentado en el Consejo de Indias, que da sus primeros pasos en 1519 y que después se hace permanente en 1523. Aquí se resolvían todas las cuestiones relativas a lo que estamos comentando, ¿no? Aquí tienen todas las funciones, la casa de contratación, ahí tienen el edificio más moderno, el archivo de Indias, donde este profesor ha estado pues, muchísimas veces y donde evidentemente se guardan kilómetros y kilómetros de estanterías de documentación efectiva, ¿no? La casa de contratación, creada en 1503, organizaba por parte de la corona todo lo que tenía que ver con el entramado americano, ¿no? Y con toda la llegada de oro y plata. El virrey, la figura primordial en los territorios iberoamericanos, era el representante del rey, y aquí tienen ustedes pues todos los virreinatos que creamos con una administración para mí verdaderamente sorprendente y más en la distancia de aquellos territorios tan impresionantes, ¿no? Virreinato de Colón, provincia de Gobernación, y luego ya empiezan los grandes virreinatos de Perú, Nueva Granada, Río de la Plata y por supuesto Nueva España, para mí el más rico y más poderoso de todos, ¿no? Cuando discuto con estos, con peruanistas, dicen que no, que Perú, pero lo que hicimos, bueno, así es México hoy, ¿no? Lo que creó España en Nueva España, en México, es verdaderamente impresionante, ¿no? Tienen todas las funciones absolutamente similares a las de los reyes, supervisaban desde el culto y clero la economía de manera efectiva, ¿no? Aquí tienen algunas de las administraciones, por ejemplo en Nueva España, ¿no? Alta California, Nueva Navarra, Baja California, Nueva Vizcaya, con todas las provincias donde había evidentemente un gobernador. Estas, según el mapa de Carrelús, la expansión, las áreas efectivas de colonización, efectivas significa que hay hitos, ¿no?
significativos de iglesias, de administración, de escuelas, de universidades en el ámbito norteamericano de manera efectiva, ¿no? La organización interna del Virreinato del Perú, del Río de la Plata, el adelantado, la figura que avanzaba en los procesos de conquista, el capitán general, que tenía un cargo entre militar y civil para organizar el territorio, y están las capitanías generales. Fíjense las fechas tempranas de la administración, la obra épica que hizo España de crear un mundo o una sociedad absolutamente similar a la occidental y la moderna española. Aquí me voy a detener un poco más, las reales audiencias, lo he dicho antes y no lo creo, porque evidentemente hay ilustres juristas en esta mesa y en el público de lo que significa la creación de un Estado de Derecho o de un Estado donde funciona la justicia. Desde el año 1511, los primeros momentos de la entrada española, estamos creando la primera de la audiencia en Dominicana, ¿no? En México, en 27, en Panamá, hasta las últimas de La Habana y Puerto Rico en 1821. Por cierto, con una defensa, esto doy fe, porque le he dedicado especial tiempo, he estado 4 años con el libro, con una especial dedicación a la defensa del indígena. Lo ganaban todo. Las quejas que he encontrado de españoles, oiga, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues ganaban el pleito a lo mejor allí en el ámbito americano, iban al defensor de indios, lo perdían, recurrían a la casa de contratación, al Consejo de Indias, y en el 95% de los casos que este profesor ha estudiado, ganaban siempre. El rey le daba la razón. Es verdad que era el lomo más débil de la cadena, ¿no? Evidentemente. Esto funcionó. Ahí tienen un grabado de Santiago de Chile, que no fue precisamente el territorio donde más arquitectura bella se creó de manera efectiva, pero demuestra también de qué estamos hablando, ¿no? Audiencias virreinales, pretoriales, subordinadas en todo el ámbito americano, ¿no? Los oidores, los responsables de aquel mundo, duraban 3-4 años en el cargo para que no se corrompiesen en el mismo. Y también, lo tengo aquí marcado, resolvían los bienes de difuntos. No sé si alguien se para pensar qué pasaba cuando a mí me moría. Se moría una persona en América y tenía, obviamente, que testar a sus familiares, ¿no? Pues se hizo perfectamente, ¿no? Recibían la herencia, e incluso la participación de la herencia, también la mixtura matrimonial, y aquí, en infinidad de casos, en Extremadura, en Andalucía, en todas partes de España, con fortunas mixtas a ambos lados del Océano Atlántico, precisamente porque la administración española funcionaba muy bien, ¿no? El Estado español hoy sigue siendo muy poderoso. Casi nada se improvisa, no se improvisa nada en la historia. Igual que la medicina española es espectacular, porque tenemos médicos importantes del siglo XV, ¿no? Y el Estado español tiene una estructura y tenemos unos archivos espectaculares porque la administración española ha sido potente desde siempre, ¿no? Aquí me quiero parar un minuto en la Real Hacienda. Ustedes escucharán en todas estas reuniones amicales, familiares, pues la gente se pelea mucho con esto en América, ¿eh? Yo ni entro, aunque bueno, tuve una reunión de amigos, una cena, me dicen, no, porque nos robaron todo, que ni entro, ¿no? O cuando me dicen a veces, bueno, pues que hable el historiador, que es que, digo, pues bueno, según tal autor, según tal archivo, y a veces termino de hablar y dice, bueno, pues lo dirá usted, pero yo no me lo creo, sigo pensando que robaron todo. Está muy bien, usted piensa lo que quiere, pero la realidad... y además la verdad histórica existe, como les cuento a mis alumnos y mayores. Ya lo dijo la Escuela de los Anales. Los historiadores profesionales llegamos al 80% de la verdad. Al 80%, que no es poco. Con método riguroso, ¿eh? Y luego la interpretación nos pegamos, ¿verdad? A veces pegamos en la interpretación o no, pero riguroso. Bueno, el 20% del oro y la plata que los españoles... Le voy a decir una cosa demoledora, ¿no? Del oro y la plata que los españoles, y contundente, porque lo tengo clarísimo, vamos, ya no sustentado, en torno al exactamente el 22%, según mis investigaciones, del oro y la plata que se extrajo en América llegó a España. El resto se quedó allí, lo cual logra entenderse, si ustedes conocen, que sea lo que sea, el subcontinente, logra bien para entender la espectacularidad de las catedrales, de los caminos que se crearon, el camino de tierra adentro que iba hasta los actuales estados de Texas, los palacios, todo, o sea, las casas particulares, y evidentemente ese 20-22% está en el quinto real, que se traía la corona a lo que traían los... Pero gran parte de la espectacularidad de la arquitectura española está hecha en base a los negocios privados, porque se me ha olvidado contarlo antes, es decir, la mayoría de los conquistadores eran empresas privadas
sustentadas por la corona, ¿no? ¿Y cuánto oro nos llevamos? Nos llevamos 852 toneladas de oro, que es el equivalente a la producción de México en un año. El historiador mexicano Zunzunegui se pasa la vida recordándoselo. El equivalente a la producción solo mexicana de un año. Y unas 4.000 toneladas de plata, que es el equivalente a la producción de un año de Guatemala, Bolivia, Perú. Esta es la realidad. En esa mayoría, bueno, por cierto, yo que lo he visto además, porque está en Potosí, las minas españolas siguen funcionando. O sea, lo que crearon muchísimas de minas que eran españoles, incluso los entramados de Maderamen, siguen funcionando, ¿no? Bueno, gobernadores, corregidores, la administración religiosa, voy a ir, primera diócesis, fíjense ustedes, 1026, en Cuzco, obispados en Lima, franciscanos, jesuitas, las reducciones, todo el papel que hicieron en la cristianización fue absoluta. Es un continente, aunque en los últimos 50 años los credos protestantes han entrado con mucha fuerza, Hispanoamérica sigue siendo un territorio absolutamente católico. Y la siempre manida Inquisición, voy a hacer, siempre lo hago, ¿no? Siempre los que me conocen y me escuchan ya lo saben, ¿no? Hoy lo he hecho esta mañana en la clase de periodismo con chavales de 18 años, ¿no? Si alguien en sus reuniones amicales y familiares sostiene ante los demás que la Inquisición fue el cuerpo religioso más destructivo y más sanguinario del mundo, de verdad está haciendo el ridículo. Que no lo haga más, porque es la más absoluta de las falsedades, ¿no? La Inquisición española ejecutó en autos de fe, según unos autores, tenemos también aquí a un experto, según a unos autores, a 323 personas desde su fundación a finales del 15 hasta 1820, según otros en 1453. Solamente en Alemania se ejecutaron a 30.000 supuestas brujas en el siglo XVI, ¿no? Ya está. La Inquisición española hizo una cosa muy buena, que ha sido estudiada incluso por el Mossad y por los grandes servicios secretos del mundo, que es, lo hizo muy bien, generar una sociedad homogénea desde la Patagonia hasta Bruselas, en la cual se perseguía la bigamia, se perseguía las relaciones sexuales pervertidas de la época, y sobre todo que la gente no dejase de ser católica, o sea, que fuese a misa, que cumpliese los preceptos. ¿Por qué? Porque la religión en aquella época era el cemento ideológico de las sociedades, y un peruano, vuelvo a repetir, y un mexicano, y un español, de una Cáceres y una Madrid, tenían la misma cosmovisión. Esto lo hizo muy bien, y sobre todo impidió que ningún otro credo religioso entrase en nuestro territorio, ¿no? Bueno, la Inquisición no afectaba a los indios, se fundó por Real Decreto de 1538 de Carlos I, y hubo 3 tribunales, los de Lima y México, del 69, siglo XVI, y Cartagena de Indias, para mí uno de los lugares más bonitos del planeta, por cierto, creado en 1710, ¿no? Hubo 8 penitenciados, en toda la época, en la época de la dominación española, 8 penitenciados, todos protestantes, que no quisieron volverse a la ejidad católica, ¿no? Esto es muy importante en un mundo de corrupción, desgraciadamente, que es uno de los males de nuestra sociedad, los juicios de residencia, ¿no? Cada alto funcionario, cada funcionario importante decía al principio de su mandato lo que tenía, y luego al final del mandato decía lo que había acumulado, ¿no? Si evidentemente le había algo sospechoso, lo trincaban y lo tenían un problema, ¿no? Cuento en el libro un caso, pero tengo más, de un virrey en Perú que, lo digo, si lo cuento en todos los 80 que me lo cuento porque es muy anecdótico y muy interesante. Un virrey en Perú que le faltaba un día para terminar su gobierno y salía al barco. Se montó en el barco, vino a España y la corona le hizo volver de su dinero, pagando su viaje, y hacer el día que le faltaba. Entonces eran... los hospitales, no me extenderé, creamos en torno a una cantidad impresionante, en torno a 1000, en 1570 se creó el protomedicato. Esto dediqué mucho tiempo en el libro, porque, bueno, el del Niño Jesús en México todavía sigue funcionando, ¿no? En la actualidad, donde está enterrado Hernán Cortés, no se puede imaginar, había hospitales de todo tipo, ¿no? Para enfermos mentales, los primeros. El primero que se hace es en Valencia en 1470, se pasa a América, hospitales para mujeres solo, hospitales para hombres, mixtos, siempre eso sí, con una capilla en medio, con el ámbito religioso. Bueno, y lo cuento en el libro,
esto no lo he hecho yo, son investigaciones que han hecho los médicos, el nivel de curación es espectacular. Estamos hablando de un 80%, 75-80% de supervivencia, una cosa espectacular, ¿no? España crea pronto el protomedicato, o sea, todos los médicos que pasaban a América tenían que examinarse, tenían que tener una tal. Aquí lo cuento, este es el hospital del Niño Jesús, o de Jesús, con la en México. En la actualidad, fíjense la traza urbana, que es la traza arquitectónica que tiene de manera efectiva, ¿no? Aquí tenemos algunos datos, no me extenderé, pero vamos, es una obra verdaderamente sobrecogedora. La llevaban siempre las órdenes religiosas, por eso los que ya tenemos una edad hemos conocido, incluso siendo chavales, ¿no?, jóvenes religiosos en los hospitales en nuestro país, sigue la tradición habitual. Y desde luego atendían gratuitamente a las clases menos favorecidas. La corona siempre tuvo una afección por los más débiles. Las clases menos poseedoras eran salvadas y curadas en estos hospitales de una forma efectiva, ¿no? El coste por enfermo iba, según los datos de la paridad, de 4 a 11 euros. Un médico en el siglo XVI, San Nicolás de Bari, cobraba 2.700 euros al año, pero en Lima ya en el siglo XVIII cobraba 13.600 euros, ¿no? O sea que estaban incluso para la época bien pagados. Tenían reglamentos originales, bueno, y el éxito de la política de acción de la monarquía en esto fue verdaderamente impresionante. En el Virreinato de la Frana 547, bueno, y luego las publicaciones, no me extenderé, no quiero abrumarles con datos, las publicaciones serias, médicas que hicieron, que fomentó la corona española, no tiene parangón, ¿no? No tiene parangón. Ahí tienen el total de hospitales, 1064. Los británicos, hasta el siglo XVIII, no empezaron a publicar tratados médicos, sino pequeños opúsculos y siempre orientativos para los militares. Esa es la diferencia, efectivamente, con esto, ¿no? Universidades, ya se ha dicho, 42, basadas en Palencia, Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares. Ahí tienen la primera, la de Santo Tomás de Aquino, la República Dominicana. La primera fundación fue en 1538, aquí tienen las inglesas, ¿no? Solo levantarían la del College of William and Mary en Virginia en 1693, Yale 1701 y Princeton 1736, ya lo contó Pedro, ¿no? O sea, 200 años después. Los portugueses no hicieron ni una universidad, mandaban a los colegiales a Lisboa. Los holandeses, la primera universidad que hacen en Indonesia es en 1954. Y Francia, bueno, Francia en Canadá, lo que de Francia en Canadá es para salir corriendo descansada, ¿no? Nada, no creo ninguna institución poderosa, ¿no? Lo cual muestra evidentemente las características. Ahí tienen el mapa de todas las universidades que creamos en América, su ubicación geográfica, algo también bastante importante. Aquí tienen una entre muchas, la de Rosario, sigue la relación hasta la última de La Habana en 1818, de manera efectiva, y la labor que realizaron pues fue importante, ¿no? Las obras públicas leerán, escucharán que los incas sobre todo habían hecho grandes carreteras, que es verdad, para personas, para ir andando, ¿no? En la administración española se crearon unas obras de magna data y longitud. Por ejemplo, en el México del siglo XVIII había 8 acueductos, ¿no? Alamedas impresionantes, palacios impresionantes, y de estas obras públicas nada fue solo el profesor Azcuana, que también en su libro, sino Alexander von Humboldt, al cual le voy a dedicar 2 minutos, ¿no? Humboldt, este científico, en unos casos para unos, divulgador, barato para otros, muy criticado también en la época, pidió permiso a la corona de Francia, a la corona de Portugal, a la corona de Inglaterra, para visitar los territorios y hacer, entre comillas, análisis científicos, ¿no? Y los españoles, que somos Quijotes, fuimos los únicos que le dejamos. Le hicimos jurar sobre una Biblia que los datos no los iba a pasar a nadie, ya les anticipo que se lo dio a los norteamericanos, y con eso le quitaron a México el 50% de su territorio en la entrada de 1837 hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1838, y que era protestante y que venía con mala fe para la obra de España en América. A pesar de todo, no le quedó más remedio, hay que leerlo, no le quedó más remedio que hablar verdaderas maravillas de la obra de España en América, contando cómo era la ciudad. Bueno, se le cayó la mandíbula cuando llegó a México, pero cuando llegó a Lima también, incluso cuando llegó a Cartagena, y cuando veía aquellas alamedas, veía aquellos palacios, veía aquellas iglesias, aquellas catedrales, y veía cómo se trataba a los nativos,
porque se les pagaba en las minas, hablaba que no había esclavitud, se les pagaba, y veía cómo vivían los indígenas, y afirmó en sus libros que los mineros ganaban 8 veces más que los mineros alemanes o españoles. Pues sus propios correligionarios le criticaron diciendo que lo había hecho porque los españoles lo habían tratado muy bien, ¿no? Bueno, voy terminando con las expediciones científicas. Esto nos llevaría para 3 conferencias. La cantidad de investigaciones científicas que trabaja también Fernando Gil, ¿no?, está aquí presente, y que yo he estudiado con mucha profundidad, son sobrecogedoras. En este público ilustrado, al que todo el mundo le gusta la ciencia, me da igual que humanística, social o pura, no se puede imaginar lo que hicieron los españoles, ¿no? Libros y libros, tratados sobre hojas, medicinas, estudios antropológicos de una manera pues verdaderamente sobrecogedora. He empezado la conferencia diciendo que tenemos una gran potencia por la tecnología. Aquí les pongo algunos de los libros, de los pocos libros que se publican en el siglo XVI. Algunos tuvieron traducciones a 15 idiomas, 7, 10 ediciones de manera efectiva. Aquí tienen a Humboldt, que al final nos traicionó, le dio toda la información a los norteamericanos, a los yanquis, con lo cual les consiguieron tal. España hizo el primer buzo de la historia, la primera máquina de vapor, los rudimentos. El primer buzo lo hizo un navarro, Jerónimo Dayanz, que lo probaron en el Pisuerga, en Valladolid, donde se metió, y lo hacían para rescatar los barcos que se hundían y sacar las monedas, las perlas o lo que sea de manera efectiva, ¿no? Las reales sociedades de amigos del país. Y voy a terminar con 2 ideas fuertes, ¿no?, como dicen los modernos, ¿no? Sistema de flotas y galeones, ¿no? Para mí, me parece mucho en esto, me parece sobrecogedor, ¿no? España estructuró un sistema de llegada y salida de embarcaciones en conserva, en bloque, ¿no?, infalible. El desembarco de Normandía se estudió y Alhucemas, si alguien no lo sabe, ¿no? Infalible. Solamente hay un caso, 1618, Pierre Heydt Pieterson, un corsario holandés que había estado combatiendo contra españoles y portugueses en Brasil, que logra llevarse la mitad de un sistema de flotas, porque Cartagena, el barco de aviso, se avisa en Cartagena y no sale la de tierra firme, y los otros barcos de aviso los hunden, los cañonean. Primera razón. Y cuando llega la flota el sistema de flotas de Panamá, lo gobernaba Antonio Benavides, que había hecho corrupción. Como nunca pasaba nada, había llenado todo el barco de casamatas para los nobles, para los ricos. Y cuando se encuentra con la flota de Pierre Heydt Pieterson, en un semicírculo, combate, salva 3 barcos, pero se llevan la flota. Bueno, aquello fue... no sé, alguien se puede imaginar, ¿no? Que por de Felipe III fue tremendo. Por supuesto, en la plaza de San Antonio, donde está el Ayuntamiento Viejo en Sevilla, y el Verde Ubear, es una plaza preciosa. Si pasan por ello, siempre que paso, me acuerdo, ahí le ahorcaron a Benavides, hicieron un juicio sumario, le ahorcaron con un cartel. Así, la monarquía hispana trata a los traidores a la causa de la responsabilidad de su función. Bueno, nunca. Solamente el 1,8% de las pérdidas se deben a piratas. Este va a ser el siguiente libro que estoy trabajando. Fracasaron absolutamente, 1,8% de las pérdidas de los piratas. Algún barco que se perdió, obviamente por los ciclones, ¿no?, por las tempestades. Todos los intentos, incluso los de Tenerife, fracasaron. Nadie pudo. Inglaterra intentó 13 veces partir el Imperio Español, 13. Los holandeses 26, los franceses 17. Fracasaron rotundamente. El gran triunfo de Inglaterra va a llegar en el siglo XIX, cuando los criollos, que eran españoles que traicionan a su propio país, cuando los criollos piden el apoyo británico, se despedaza el sistema virreinal, y algunos países hispanoamericanos estuvieron pagando las consecuencias de esa ayuda inglesa hasta el siglo XX. Es Inglaterra cuando se queda con las minas españolas, cuando recupera de las minas, y luego el Reino Unido. Y termino con la última idea fuerte. Si alguien piensa o se cree en el genocidio de los habitantes de Hispanoamérica, tengo una prueba contundente en el libro, que es el ADN, ¿no? El ADN.
Hay empresas que te hacen el ADN personal. A mí me la hizo Felipe de Basa, que está ahí al fondo de la sala, hace mucho tiempo, y como soy cliente y me hice mi ADN personal, que me salió el 89% ibérico vascongado, o sea, navarro del, y un 9% italiano de la romanización, pues me mandan información de todos los países, de la gente que se hace el ADN, ¿no? El ADN es infalible. Incluso en Dominicana, donde se preveía que habíamos aniquilado a todos los nativos, el ADN amerindio y andino, que es como lo llaman, sale en segundo lugar. Salvo en Argentina y Uruguay, por las grandes migraciones que yo tanto he estudiado, porque es mi principal línea, la migración española-américa, salvo Argentina y Uruguay, donde el ADN que sale es español e italiano, en el resto, el ADN dominante es amerindio y el andino. Más allá de los porcentajes de mestizaje, México 64%, Perú 82%, etc. No tiene parangón. Es una falacia absoluta, la que más me indigna a mí, si me permiten la opinión y la emoción, porque, como ha dicho Pedro, nada sin emoción funciona, la que más me indigna. ¿Esto quién lo hizo? Lo hizo la escuela californiana en los años 30, ni siquiera por historiadores, eran médicos, eran biólogos, eran psicólogos, etc., para resarcirse de su verdadero genocidio, que yo he estudiado con Miguel Madueño, que está también al fondo, donde demostramos, en un libro previo a este, que los norteamericanos, los ingleses, hicieron verdadero genocidio, pero en unas partes genocidio, en otras guerras militares de destrucción. Y el ADN amerindio y andino, que también lo tengo, lo cuento aquí, que sale en Norteamérica, aparece de la 5ª posición a la 10ª. Las primeras son negros de Guinea, negros de no sé dónde, anglos, tal. Es una prueba de moneda. No importa, seguiremos escuchando que matamos a todos. Es una falacia, a mí me indigna, es absolutamente tal. Entre otras razones, no solamente porque la monarquía española y la corona española y la iglesia española lo protegió, sino por una razón incluso de utilidad pública. ¿Por qué vas a matar masivamente a aquellas personas que luego forman parte de tu entramado estructural, ¿no? Pues evidentemente esto es lo que tenemos. Y la última idea fuerza es que España generó, con su riqueza en Hispanoamérica, la misma cantidad de PIB anual que generamos en la actualidad año por año. He hecho las cuentas dentro de las imperfecciones y es una cosa sobrecogedora. Generamos una riqueza mundial impresionante repartida. Este es el esplendor de la América española. Por supuesto, alguien me va a decir, y lo abriremos en el debate, y no, ¿qué pasa? Que no hubo conflicto. Claro que hubo conflicto, claro que hubo muertes, claro que hubo abusos. Hoy no hay abusos, ¿o qué? ¿En qué sociedad no hay abusos? ¿La conquista fue violenta? Sí. En algunos pueblos amerindios pactaron con los españoles, otros pelearon hasta la extenuación, claro que sí. ¿Hubo pérdida de población? Claro que sí, pero hubo resarcimiento, ¿no? ¿O qué pasa? Que cuando llegan los romanos aquí nos regalan flores y botellas de vino. La conquista de Roma costó 5 millones de muertos. La implantación del protestantismo costó entre 1 y 1,5 millones de muertos en Europa. De esto nadie habla. Y la invasión francesa generó una destrucción. O sea, todas las conquistas son violentas. La española también. Pero forma parte, como bien ha dicho Pedro, de la mentalidad de la época. Mi balance es que, por eso digo así, que España creó una acción de esplendor en América y que desde luego generamos un ámbito civilizador solamente continuador y emulador del romano, sustentado en el derecho, sustentado en la obra pública, sustentado en la calidad de vida, sustentado en el reparto de la riqueza y sustentado también en la gobernación pública, la red pública para todos sus habitantes. A partir de ahí, obviamente, seguro que algunos seguirán pensando que matamos a muchos, no me importa nada, no quiero convencer a nadie. Yo he transmitido en este libro, como ya se ha dicho, lo que he visto, estudiado y con las fuentes que he manejado y, por supuesto, con un conocimiento previo que no tenía, porque a estas temáticas me he empezado a dedicar de lleno hace 4 o 5 años. Muchísimas gracias. Bueno, y Pedro tiene que marcharse, pero como siempre yo no doy conferencias sin debate, porque me gusta que la gente se exprese. Bueno, yo primero enhorabuena por tan brillantísimo trabajo, tan dedicado, profesor Azcona. Yo quiero matizar una cosa, hacer una pregunta.
se pone la batalla de Lepanto. Pero eso tiene mucho más. Es decir, la gana don Juan de Austria gracias a su maestro, que es un genio, el inventor de la pasarela del desembarco, el inventor de las baterías flotantes, que es García Álvarez de Toledo. Y García Álvarez de Toledo gana todas las batallas. Él para los que no se lleva, se pierde porque Felipe II le pone de tutor a Alejandro Farnesio, hijo de don Carlos, y García Toledo. Y luego dándote totalmente la razón. Y yo eso lo peleo con mis amigos, con mis alumnos, que al que me diga que es latino, le digo, de acuerdo, examen final en latín. Porque en España es como en el que es latino es porque habla latín. Entonces les explico que Sicilia y Nápoles rogaron a Carlos I que acabara con el Barbarroja, que mandó 82 galeras para raptar a Julia González y entregársela como esclava a Sulemán el Magnífico. Y yo digo, ¿con qué dinero se pagó eso? Con el oro del rescate de Atahualpa en Perú. O sea que le explica a un grupo numeroso de peruanos que esto de que España, como has explicado tú maravillosamente, es un tópico y hasta los datos contundentes que en tu libro van a servir para ser normal. Y luego la pregunta que yo te hago, ¿quién fue primero pirata? ¿España con Drake o Drake con España? Porque hay un virrey, Álvarez de Toledo, que también en México, y que es primo de García Álvarez de Toledo, por cierto, pero bueno. Pero es que cuando llega el virrey Enrique de Almansa a Veracruz, se encuentra la flota inglesa vendiendo esclavos. Y esto un enfado tremendo, y esa noche, por sorpresa, ataca la flota, el barco de Foga, alguno llegó comiéndose los mástiles de cuero, y lo último es que solo se escapa un pequeño barco con un desconocido, un tal Francis Drake, que jura que se va a vengar de España. Pero la derrota fue tremenda. Fue por el enfado de estar vendiendo esclavos sin permiso del rey que llega en el pronto más por eso. O sea que te doy totalmente la razón. Bueno, muchísimas gracias por la aportación. Totalmente de acuerdo. De parte popular, no solamente Sicilia, yo siempre tengo así también un colega italiano, cuando hablo con italianos, Italia fue fundamentalmente española hasta prácticamente la mitad del 18, excepto el Véneto, ¿no? La señoría. Entonces, Italia le debe en gran medida a Italia la no dominación territorial del ámbito muslín. El ámbito muslín, ¿no? La potencialidad de Nápoles, Sicilia y Cerdeña fue fundamental, ¿no? Y bueno, por supuesto el milanesado y por supuesto Toscana, Parma, Módena, Ancona y Génova, que siempre estuvieron a la órbita de la monarquía hispánica. ¿De dónde era Ambrosio Espino? Por supuesto. Bueno. Y entonces, España generó corsarios, pero no piratas. Pero el problema, como nosotros, no lo he dicho, pero suelo decir siempre, nosotros somos autodestructivos, ¿no? Los españoles somos autodestructivos y acomplejados, ¿no? Yo desde luego hace 25 años que no, y menos con los historiadores británicos, bueno, los franceses casi ya ni lo reconozco. Y eso que cuando empecé, la historiografía francesa era fundamental, ahora ya, bueno. Los británicos cuando escriben, beben de poco de las fuentes, se inventan las cosas, o sea, elucubran, se hacen grandes cosmovisiones y las ven muy bien en la piscina y en la cama, en general, hay de todo, en general, y que evidentemente, como están en inglés, pues todo el mundo se la cree, ¿no? Y tal. Entonces, los españoles crearon grandes corsarios, que yo en el libro siguiente que voy a publicar, que me va a publicar de edad, sobre el fracaso de los... No, ya, que firmar los contratos, por eso lo digo. El fracaso, lo voy a titular así como el fracaso de los piratas y corsarios en toda América. En ese libro demuestro que fracasaron, se llevaron el 1,8%. Drake terminó como terminó, por supuesto, no lo llamo ser. Y demuestro dos cosas, que los españoles crearon grandes corsarios, pero de los que sé poco, sabemos poco porque nadie los ha estudiado. En España hay un montón de cosas que no se han estudiado. ¿Por qué no tenemos una película de Blas de Lezo, por ejemplo? Pero te respondo, España hizo grandes corsarios y grandes piratas. Yo, que he visto muchos fondos y muchas fuentes, sostengo que les hicimos mucho más, sostengo por los datos parciales que tengo, que los corsarios españoles les hicimos mucho más daño a los británicos cuando hacían acciones de tomas de Portobelo, de Panamá, que ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque éramos la mayor potencia del mundo, y cuando Felipe II se enteraba, o Carlos I se enteraba, o Felipe III o IV se enteraban de que habían hecho una tropelía, incluso en tiempos de paz, ¿sabes lo que hacían? Muy bien, embárguese todas las propiedades y todas las naves
y todos los británicos en todas las posesiones españolas. Y automáticamente todos los funcionarios iban allí y tomaban todas las posesiones, todos los bancos. Bueno, el Parlamento británico hacía protestas, se quebraba la bolsa. Bueno, lo que contaba antes de Luis de Córdoba, se hundió la bolsa británica, se hundió. Entonces, pero no lo puedo demostrar fehacientemente más que con datos parciales porque no hay estudios, porque los españoles estudiamos la guerra civil, el franquismo, pero no estudiamos estas cosas. Un detalle, el protagonista de la Guerra del Caribe se convirtió a la fe musulmana y está enterrado en Túnez. Es un cuento total todo lo que cuentan del Caribe. Entonces, correspondiente, los españoles tuvimos grandes corsarios con patente de corso, pero no pirata. Es verdad que tengo algunos en el Caribe que terminaron, pero... Pues yo a veces tengo una cena. Nada. Gracias, Pedro. Hasta siempre, igualmente. Derivaron corsarios que derivaron en piratas. Yo tengo algunos, incluso de procesos holandeses y tal, pero vuelvo a repetir. España generó un cuerpo corsario impresionante. Y mi intuición parcial es que les hacíamos más daño que cuando ellos nos tomaban. Bueno, y lo que les quiero transmitir, por favor, no se disfracen nunca de piratas en los carnavales, porque es la hez de la sociedad. La hez de la sociedad. La hez. Asesinos, machacaban a las personas, violaban a todas, gente sin defensa, la hez. Bueno, tengo testimonios en el siguiente libro sobre coger. No sé, yo nunca me disfrazo de pirata, pero luego después de lo que he investigado, Isabel Operosa. Bueno, en primer lugar, soy Isabel Rosa, soy alumna de la Universidad de Juan Carlos. Tengo el placer de siempre tener al profesor Azcona, entre otros, también magníficos. Y bueno, pues le doy la enhorabuena por esta conferencia que bueno, pues nos ha dado y que nos ha ilustrado, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. Si realmente fueron en tiempos de Carlos III, ¿no? En 1700 expulsados los jesuitas de Nueva España. 1763, exacto. ¿Y cuál fue la motivación? Muy interesante. A ver, quiero decir cuál es mi tesis, ¿no? Que no tiene, bueno, una de mis frases favoritas que siempre cuentan mis alumnos mayores es que en la discrepancia avanza la ciencia, ¿no? Pero tengo en mi tesis, que no es la mía solo, es una tesis global, aunque hay otras. Los jesuitas, con los que yo he estudiado, por cierto, mi maestro García de Cortázar era jesuita, yo he estudiado en Deusto, me he doctorado en Deusto y empecé mi carrera profesional en la universidad, los conozco muy bien. Los jesuitas han sido siempre un cuerpo de élite. Bueno, para empezar, es la orden religiosa, como saben ustedes, mayoritaria. Están en 25 o 30.000 miembros, ¿no? Siempre han tenido en el Vaticano una estructura de poder, le llamamos Papa Negro, ¿no? Una estructura de poder, no voy a decir paritaria con el Papa oficial, pero con tal. Y luego han sido muy avanzados siempre para su época, muy avanzados. Han sido la primera escuela de matemáticas, tenemos aquí un catedrático que se funda en el Alcázar de Madrid, 1580, donde está el Palacio Real hoy. Los primeros profesores, algunos de ellos son jesuitas. Bueno, primera escuela de matemáticas de Europa. O sea que en esto toma mucho tiempo, pero vamos, primeras publicaciones en tal, primeras escuelas tal, primeros en minería, también hay gente experta aquí, en minería fuimos, bueno, beneficio de la plata, en fin. Y los jesuitas eran pioneros en todo esto siempre. ¿Pero por qué los expulsan? Te voy a hacer cuál es mi tesis. Los jesuitas, todos los religiosos españoles que van a América tienen en su cabeza la idea de crear, en un territorio donde hay indígenas, entre comillas, inofensivos, la idea de crear el paraíso celestial en la tierra. Entonces, esto es lo que quiere, en mi opinión, Bartolomé de las Casas, y quiere muchos, pero la corona española no está por esa labor. La corona española dice, yo he mandado allí conquistadores bajo mi tutela, paguen ustedes el quinto real, el 20%, porque lo pagamos en Hacienda, y yo estructuro aquello según, con todas las características que he contado aquí. Bien, ¿qué hacen los jesuitas a partir del siglo XVII, no XVIII? Crear reducciones. ¿Qué es una reducción? Un paraíso terrenal en la tierra. Un lugar donde, en una gran plaza, los indígenas estaban
cogobernados por ellos, se les enseñaba catolicismo, se les enseñaba música, porque los paraguayos saben tanto de música, se les enseñaba música, se les enseñaba convivencias, urbanidad, todos los procesos de modernización, y casi no permitían la entrada del poder civil. Y se convirtieron, igual que los judíos, que es la razón por la que los expulsan. No los expulsan, les dicen que se conviertan y no quieren, en un Estado dentro de otro Estado. Y esto, Carlos III, hay que unirlo a las tesis de la Ilustración, cuidado, al cambio de mentalidades de las épocas, ¿no? La Ilustración, un mundo distinto, un mundo de libertades, un mundo más amplio, y dice Carlos III, al cual le ponen la cabeza como un tambor en San Fermín, dice ya, se acabó, ¿no? Y es verdad que los jesuitas habían creado desde el norte de Argentina, pasando por Paraguay, por Brasil, llegando a Bolivia, etcétera, todo un entramado y habían creado un Estado poderoso. ¿Fue tan pernicioso como se suele sustentar? En mi opinión, que la mía no, porque toda su obra luego la retomaron franciscanos y otras órdenes monásticas, ¿no? ¿Vale? Y siguieron con aquello, pero ya con una mayor subyugación a la corona. Siempre han sido muy independientes, muy complicados con el poder civil, incluso en tiempos de Franco, por ejemplo, ¿no? Y han tenido, la República los expulsó también, han tenido varias expulsiones porque siempre se han opuesto y han peleado. Esa es mi tesis. Hay otras, ¿no? Hay otras como que evidentemente pues que querían la independencia, no querían la independencia, ellos no querían dejar de ser españoles, pero sí tenían una predisposición a ser autóctonos, autónomos y sobre todo a no dejarse dominar demasiado por el poder civil, en este caso la monarquía. Muchas gracias. Más preguntas. Adelante. Bueno, voy a esperar al micrófono. Sé que a lo mejor no debería, ¿vale? Porque yo soy el vendedor del libro, ¿vale? Esto no es comercio. Pero es que quiero comentar una cosa. Bueno, primero un poco sobre mí. Yo soy lo que es el linaje entre Guinea Ecuatorial y España. Porque obviamente aquí en Guinea Ecuatorial porque quiero saber una cosa. Yo hablo con mucha gente, tengo 34 años, y me sorprende mucho que más jóvenes que yo, pero incluso de mi edad, desconozcan que hay un país en África que hablan español. Desconocen tantas cosas. Claro, ahí es a lo que quiero yo llegar. O sea, eso me sorprende porque a mí me gusta mucho la historia, aún no soy estudiante como tal, pero bueno. Pero claro, todo esto me viene porque me parece como algo nuevo. De repente, ¡pum!, ha florecido. Y tanta gente que se está metiendo, poco a poco, es verdad, a comprender más de la historia pasada. Sobre todo porque yo hablo con gente y de verdad que me sorprende. Que no sepan, por ejemplo, que mi abuela es africana, sí, pero es de Guinea Ecuatorial. Es no sé si es de las primeras, por decirlo así, anexiones, bueno, no anexiones, pero sí que tuvo un anexo muy fuerte con España. Y eso es lo que más me sorprende. O sea, ¿qué es lo que, al menos a modo de verlo ustedes, qué es lo que le pasa, en este caso, a la sociedad española? ¿Cómo ha sido capaz tan fácilmente de olvidar pasados tan recientes, ya no digo en las Américas, sino en Guinea Ecuatorial? Guinea Ecuatorial se separó, mal separado, porque ahí estaban metidos los franceses y los americanos, los estadounidenses, porque tienen una bolsa de petróleo brutal, y separó en el 78. Pero hay gente que se sorprende de decir, anda, ¿hablan español? Pues por supuesto que hablan español. Bueno, o sea, perdona, yo no me sorprendo porque yo doy primero. Esta mañana he estado dando clase, además doy siempre primero porque quiero dar en primero. Porque como soy el catedrático más veterano, pues voy a elegir, pero no. A mí no me sorprende nada. Ellos, esta generación, le dicen sus padres y sus abuelos que es la generación mejor preparada de la historia reciente, y es falso. Es la generación, es falso, se lo creen además, es la generación que maneja tecnología mejor que nadie. Y precisamente esta es mi tesis, que es la mía, ese manejo de tecnología y de píldoras de información, como ahora le gusta a los modernos, pues es la que genera que no sepan de casi nada o que no tengan interés en muchísimas cosas, ¿no? Es verdad que los que están en la universidad están porque quieren y bueno, al final conseguimos, pero ha cambiado totalmente, ¿no? De la generación de mis padres a la mía, incluso a la subsiguiente, esto ha cambiado fundamentalmente. Por esto no me sorprende en absoluto, pero para responderte globalmente, los españoles tenemos un problema con nosotros mismos, que somos autodestructivos y denostamos nuestra historia. Y estas cosas que estoy contando yo, a mí me da igual porque lo defiendo hasta en
sé dónde sea, ¿no? Pero evidentemente cualquier persona puede pensar que estamos en un ambiente de fascistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es el único país del mundo, igual que fue el único país del mundo que se cuestionó la conquista, es el único país del mundo que denosta su historia, su bandera, sus símbolos, el único, no hay más, el único. Ni siquiera la Italia, que también es latina y autoflageladora, o los países hispanoamericanos. Nosotros, ¿por qué? Te voy a decir por qué. ¿Cuál es mi tesis? ¿Por qué? Porque como en el franquismo se hizo como todas las dictaduras, un falseamiento de la historia tan importante, y como la bandera actual nuestra, que no es de Franco, o sea, que se crea definitivamente en 1785, que es Isabel II la que impone tal, la bandera de que tiene más de 300 años, pues evidentemente todo ese fervor por la patria, por la historia, no sé qué, se identifica como algo de carcas, de mayores, pues eso, de gente de derechona y tal, ¿no? Y esto es algo con lo que yo voy a empezar a luchar. Este es mi compromiso intelectual en este momento, luchar contra la ETA, y bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Este es mi compromiso, porque yo mismo, que me he metido en esta historia hace 5 años, y me he pasado horas y horas y días, veo que ya lo sabía, lo intuía. Es una verdadera falacia, ¿no? Hay una renovación muy importante, ¿eh? No soy el único, hay muchísima gente que estamos en esto, está cambiando, ¿no? En realidad, ¿no? Me explico, no trata de hacer apología de nada. O sea, evidentemente, destrucción, muerte, guerras, todo lo que quieras, errores, latrocinios, contrabandos, como hoy, como en cualquier sociedad. Porque ¿cuál ha sido el país occidental más destructivo con sus colonizados? Bélgica, por ejemplo. Lo que hace Francia, lo que hace Inglaterra en la India, es que ni entra porque no tengo tiempo, es descomunal, ¿no? Entonces, lo de Guinea Ecuatorial, a mí no me sorprende, pero evidentemente no es que no sepan de Guinea. El interés que hay por nuestro pasado y sobre todo por los lugares donde España tiene una influencia es muy pequeño. Que por cierto, dicho sea de paso, Guinea Ecuatorial es española precisamente por lo que ha preguntado Isabel Otarosa, porque los bandeirantes portugueses se metían en el sur de Brasil y el actual Uruguay a robar indígenas para esclavizarlos. España lo prohibía, lo vetaba. Entonces se llegó al tratado del Pardo y de San Ildefonso, por el cual, a cambio de mantener la frontera y que los portugueses se quedasen libres o sea, no siguiesen machacando y robando indígenas, amerindios, le cedían unos 300.000 kilómetros de lo que es la actual Guinea Ecuatorial, de los cuales, cuando España pierde ya todas las colonias en el siglo XIX, se lanzan a la reconquista de ese territorio haciendo 50.000 kilómetros cuadrados, que es lo que es la Guinea en la actualidad. Esta es, grosso modo, la historia, y por eso se habla español, ¿no? Que por cierto es el único país donde España ha tenido presencia que me falta por conocer. Pero lo conoceré en breve. Bueno, ante todo agradecerlo. Y bueno, una cosa nada más, o sea, cuando digan que España es racista, cosa que a mí me sorprende que se diga, o sea, siempre piensen en que en Guinea, o sea, en África, solo un pequeño punto de África se convivían blancos, entre comillas, y negros también, entre comillas. O sea, era algo sorprendente. Por algo se juntaron mis abuelos y por algo yo estoy aquí. Hoy en día en los trabajos de Eurostat, que lo cuento en clase, no lo digo yo, lo dice Eurostat, España es el país que mejor hay convivencia con los inmigrantes, ¿no? Y bueno, en las leyes de Indias, la prueba es, como vuelvo a repetir, el número de amerindios que hay en toda la zona andina y la mixtura que hay, lo cual diatriba, más allá de lo que he dicho de la ADN, que es definitivo, ¿no? De la ADN, diatriba contra esa nefasta idea que se tiene. Le agradezco mucho y enhorabuena, porque todo el mundo que viene de allí viene encantado, ¿no? De esa mesa. Más preguntas, más debates, contradicciones, dígame. Lo sé. Bueno, yo quería un poco regulando lo que has comentado. Ponte. Lo que has comentado sobre el respeto en España a los indígenas americanos. Recuerdo que desde el siglo XV hubo esclavos en España. Hubo esclavos, sí. En gran parte de Extremadura, en Cataluña, la mayoría eran negros. Esclavos, sí. Sí, esclavos. Sí, ¿y? No, que quería preguntar sí. Esa idea de respeto. Vamos a ver. Se respetó a los indígenas americanos. Sí. No hubo apenas esclavos negros, esclavos en España. La mayoría fueron negros.
A ver, volvemos al tema. El respeto a los indígenas, no me queda ninguna duda, ¿no? La esclavitud estaba admitida y estaba tolerada. Si yo te digo a ti, y a los que me escuchan con un cierto interés, que en el siglo XIX había esclavos en Madrid, ¿qué me responderías? Porque había esclavos en el XIX, yo he visto en la prensa, compra-venta. Es verdad que eran esclavos domésticos. O sea, eran gente, la típica que trabajaba en una casa, de niños, etc. A ver, la esclavitud ha sido tolerada, admitida, asumida y tenida en cuenta como una fuente de riqueza hasta 1886, que es el último año donde se desmonta definitivamente la esclavitud en el mundo occidental. Para ser más exactos, Inglaterra, esto quiero también que lo sepan ustedes, Inglaterra empieza a prohibir la trata de esclavos a partir de 1817, pero no la tenencia. ¿Pero por qué lo hace? Porque quería meterse en África y le empezaron a molestar el resto de los países occidentales, ¿no? Por tanto, a mí no me sorprende. Quiero decir, no lo comparto ni me parece una cosa bonita, ¿no? Pero no lo juzgo con la mentalidad de hoy. Pero esclavos negros o incluso sarracenos, porque claro, cuando a nosotros los otomanos, incluido Cervantes, los cogíamos prisioneros, también nuestros corsarios mediterráneos traían musulmanes y los vendíamos otra vez como esclavos, o sea... Se les ponía como galeotes. Galeotes. En los barcos. Entonces, no me extraña. Y claro que había esclavos. En España no había mucho. Cuidado, tiene usted razón. Había esclavos en la sociedad española, pero no eran mayoritarios. Pero claro que en América hubo esclavos. Lo cuento también aquí, bueno, y en otros trabajos anteriores. Los puertos esclavistas fundamentales americanos eran La Habana, lo estudia muy bien, Buenos Aires, Montevideo, para el Río de la Plata, Cartagena de Indias. Y Cartagena de Indias. Creo que no me dejó ninguno, ¿no? Y claro que había esclavos. Entonces, ¿qué hacía España? España los compraba, porque tenía numerario. Pero ¿cuál ha sido el país por excelencia esclavista en la historia de la humanidad? Fíjense lo que digo, no de la historia moderna, de la humanidad. Portugal. Portugal. Y después Inglaterra. Y después Francia. Y después Dinamarca. Claro que había esclavos, pero a mí no me sorprende. Pero, y había esclavos en la sociedad española, claro que sí. Pero no masivamente. Y además te voy a decir otra cosa, que es importante. España es el primer país en la historia moderna, ya en el siglo XV, aquí no hay servidumbre de gleba. O sea, ya no se compran las tierras con sus campesinos. Oye, en la Revolución Francesa, en la Revolución Bolchevique, el 17, una de las razones por las que estalla hacia el marxismo, hacia la estructura comunal, es que seguían comprando, bueno, en Rusia, en Hungría, en Bulgaria, seguían comprando en las tierras con sus campesinos. Aquí ya habíamos eliminado esto desde el siglo XX. Pero esto era así. Por eso hay que ver la historia con la mentalidad de la época. Y siempre eran esclavos negros o musulmanes. No quería preguntar solo, porque hay muchas fortunas españolas que se han hecho con la trata de esclavos. Hay muchas, pero vamos... Bueno, sí, en Portugal, sí, se acabo de decir, sí, ustedes lo sabemos. Y por ejemplo, lo que pasa es que están ocultados sus nombres, porque no lo dicen hoy en día, ¿no? Pero hay muchísimas. Bueno, hasta el médico, cuando yo vivía en Bilbao, el médico que me atendía de cabeza, que se pillaba mi amigo mío, que murió Goya Rola, un día me lo dijo, la fortuna era de Plencia, de Gorliz, la fortuna de mis abuelos es el tráfico de esclavos. Sí, hay un libro que se titula Negreros, que viene con los nombres y apellidos. Sí, sí, está claro. Alguien está interesado. Pero si yo lo he trabajado, ¿no? Zulueta, Romero Robledo... Sí. Zulueta, por ejemplo, Zulueta, que yo he estudiado mucho en persona en Cuba, Zulueta tenía un imperio, pero esto era así. Ahora, nosotros, forma de decir, los españoles, digo, los empresarios españoles no han sido la lista de negreros enriquecidos portugueses, por este orden, británicos y dinamarqueses, como si en la época es infinita. También aquí, si uno lee a Pío Baroja, que es mi autor español favorito, por cierto, me encanta, me divierte mucho. Si lee Los pilotos de altura o Las inquietudes de Santiandía, está claro que ha habido muchos negreros vascos, catalanes, asturianos, en menor medida gallego y andaluces. Y en el Levante, Cataluña, como he dicho, y la zona de Alicante también. Esto es un hecho, pero un hecho que tenemos que encuadrar en la época con la mentalidad de la época.
sin lugar a dudas. El puerto de Monte... No fue tantos años. Pues lo estoy diciendo. Si lo acabo de decir, hasta 1886. Hasta 1886. Pero yo no juzgo la historia, la interpreto. Eso es lo que quiero decir también. No juzgo la historia, la interpreto. Y por supuesto, evidentemente, ¿quién está a favor de la esclavitud? Nadie, evidentemente. Es un hecho empírico tozudo, que hasta 1886 se mantuvo. Bueno, todavía, o si tiene alguna duda, yo también lo cuento en mi clase de mundo actual. En la Namibia, en la Mauritania de hoy, que es lo más parecido a un estado medieval, hasta el año, estamos en el 25, hasta el año 16, no se abolió legalmente la esclavitud. Y sigue habiendo esclavos en el mundo, Sigue habiendo esclavos en el mundo. Entre ellos, todos los que cogen el integralismo islámico, por poner un ejemplo rápido. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, pues José Manuel, profesor Azcona, muchísimas gracias por esta magnífica masterclass sobre historia que nos ha acontecido y que nos ha brindado a todos los asistentes, a toda esta grandiosa parroquia del Centro Riojano de Madrid. Y yo creo que no hay mejor forma que acabar una conferencia de este estilo para que todos los que estamos presentes podamos brindar con un vino de Rioja, cortesía del Centro Riojano de Madrid. Así que vamos a tomarlo aquí. Sí.